Hola, muy buenos días. Esperando que se encuentren muy bien, les estaremos presentando una línea de tiempo sobre los hitos y contextos históricos del trabajo social a nivel mundial, latinoamericano y chileno. Este grupo está integrado por Vicente Adasmeso Barzo, Ángelo Álvarez Jara, Isidora Cárdenas Corbalán, Luna Castro Araya, Bruno Flores Varela y Gabriel González Pérez. Esta línea temporal recorre la historia de la ayuda social a lo largo del tiempo. Exploraremos a los primeros precursores, pioneras y los 4 hitos más relevantes en su desarrollo, con un enfoque particular en el trabajo social en América Latina. La elaboración de esta línea de tiempo nos ayuda a reconocer el impacto positivo el cual ha contribuido significativamente a la evolución de lo que conocemos hoy como trabajo social. Antes de profundizar en el tema, es importante reconocer que la ayuda social ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad en diversas formas, aunque muchas veces no hayan sido oficialmente reconocidas. A continuación, hablaremos sobre los 4 precursores más importantes en la historia de la ayuda social. Bartolomé de las Casas nace en 1474. Fue un filósofo, teólogo, sacerdote y obispo español del siglo XVI. Defensor de los indios, la dignidad, la libertad, la justicia, lucha para preservar su cultura, sus tierras y sus bienes. Finalmente muere el año 1566. Juan Luis Vives nace en 1492. Fue un filósofo humanista español, el cual ayuda a los pobres haciendo la primera propuesta sistemática de asistencia pública a los pobres. Enfoca la pobreza como un problema social, no solo moral o religioso. También escribió extensamente sobre la educación de las mujeres, la formación moral de los jóvenes y defendió la inclusión educativa como una herramienta clave para combatir la pobreza. San Vicente de Paul nace en 1581, fue un sacerdote católico francés, el cual dedicó gran parte de su vida a servir a los más necesitados. Fundó varias instituciones dedicadas a la caridad, como las Damas de la Caridad e Hijas de la Caridad. Impulsó proyectos concretos como hospitales, orfanatos, refugios para mendigos, casas para ancianos y educación para los pobres. Finalmente muere en 1660. Thomas Chalmers nace en 1780, fue un teólogo, economista y líder eclesiástico escocés. Impulsa un modelo de ayuda social basado en la comunidad local, el trabajo y la responsabilidad personal, especialmente dentro del contexto de la pobreza urbana durante la Revolución Industrial. Utilizó técnicas de investigación para ayudar a los más pobres. Finalmente, muere el año 1847. Mary Ellen Richmond, 1891-1928, pioneras en el trabajo social estadounidense. Revolucionó por completo la idea de hacer trabajo social y la manera en que se ayudaba a los más necesitados. Intentó aplicar una estrategia para atacar de raíz el problema, buscando las causas de la pobreza para poder suprimirla. Octavia Will, 1838-1912. Fue una reformadora social pionera del trabajo social británica. Los aportes de Octavia Will como pionera del trabajo social, a partir de su intervención social ante la pobreza y la carencia de vivienda y espacios dignos para las personas más vulnerables de Londres a mediados del siglo XIX. Además, se destacan sus concepciones teóricas y las principales corrientes epistemológicas tradicionales y emergentes que guionaron su quehacer profesional y al trabajo social en general. James Adams, 1860-1935, fue una reformadora social, filósofa, activista estadounidense. Confundó la Hull House, la primera residencia social en Estados Unidos, dedicada a apoyar a los inmigrantes y promover reformas educativas y sociales. En 1931 fue la primera mujer en recibir el Premio Nobel de la Paz y considerada la primera filósofa pública del país. Perteneció a la primera generación de las mujeres de clase media alta con acceso a la educación superior, lo que la llevó a reflexionar sobre los
conflictos entre las expectativas sociales y de los deseos profesionales de las mujeres. Se formó como valores como la responsabilidad comunitaria y los derechos humanos, influida por el cristianismo ético y las artes. Estudió en Rockford Female Seminary, 1877-1881, donde fue la primera en recibir un grado oficial en un contexto donde comenzaban a abrirse más oportunidades educativas para mujeres en busca de autonomía y desarrollo personal. Primera etapa, 1925 a 1960. En 1925 se fundó la primera escuela de trabajo social en Chile, siendo la primera en Latinoamérica. Pedro Aguirre Cerda, en 1940, dictó el Decreto Supremo, el cual estableció la enseñanza del servicio social importadas por escuelas de Estado. En 1941 se otorgó el título de asistente social. En 1948, las escuelas de trabajo social son incorporadas a Rectoría de Universidad de Chile. El 11 de octubre de 1949 se crea el Colegio de Asistentes Sociales por la Ley 11.934. En 1955 se cambia el nombre de Vestidora Social a Asistente Social, y en 1960 se publica la primera edición del Manual de Trabajo Social de Valentina Maidagán de Ugarte. Crisis al modelo tradicional, de 1960 a 1970. En esta década de los 60 se pasa por un proceso de profundo cuestionamiento al modelo del trabajo social, el cual se centraba en el individuo de corte asistencialista, técnico y apelativo. Causas de esta crisis se deben a la incapacidad que tenía el modelo tradicional para dar respuesta a los problemas sociales estructurales, con un aumento de la pobreza, desigualdad y exclusión en esta época. Nace una crítica al rol profesional, ya que se comienza a ver al trabajador social como un instrumento de control social que ayuda a mantener un orden establecido más que a transformar la realidad. Y esto a su vez a causa de una formación académica insuficiente, ya que las escuelas de trabajo social formaban técnicos funcionales al sistema, sin base crítica ni científica. Por lo que en 1965 se celebró el Seminario de Servicio Social en América Latina en Santiago de Chile, con representantes de varios países latinoamericanos, en el cual se aprobó la creación de la Asociación Latinoamericana de Escuelas de Servicio Social, con sus siglas ALAETS. Fue un paso importante en el proceso de reconceptualización del trabajo social en América Latina, que buscaba transformar la profesión hacia un enfoque más crítico y comprometido con las realidades sociales. Así como también el Sexto Congreso Panamericano del Servicio Social, celebrado en 1968, en Caracas, Venezuela. Fue un evento fundamental en el trabajo social en América Latina, ya que en él se discutieron temas claves sobre el bienestar social y el proceso de desarrollo de los países denominado como Planeamiento para el Bienestar Social. En sí, esta crisis que surge en el trabajo social tradicional fue mucho más que un cambio técnico o académico, fue una ruptura política, ética y epistemológica, que abrió paso a una nueva manera de entender el papel del trabajo social en América Latina, más comprometido con los procesos de liberación y transformación social. Etapa 3. Desde 1973 hasta 1990. Aquí mostraremos hechos históricos que afectan directamente el enfoque del trabajo social. Esta etapa está caracterizada por los golpes de estado y dictaduras militares que se dieron en Chile en 1973, seguidos por regímenes autoritarios. El golpe militar que derrocó el gobierno de Salvador Allende generó una ruptura institucional en Chile, provocando el impacto del trabajo social y desarticulando muchas organizaciones. Esto dio la represión de los profesionales vinculados al cambio social.
la reducción del trabajo social comunitario y el reforzamiento de un enfoque asistencialista controlado por el régimen de los trabajadores sociales. Estos mismos fueron perseguidos, exiliados y desaparecidos por sus participaciones en movimientos sociales, por su enfoque crítico. Sin embargo, esto no desanimó de su papel y siguieron cuestionando su rol tradicional, proveniendo de una política y estructura de intervención social inspirado a un trabajo social comprometido con la transformación social, pese a los riesgos bajo las dictaduras militares. Esto generó un mayor impulso de una corriente crítica del trabajo social basada en el análisis de la estructura social de desigualdad y opresión. Gracias a esto, en los años 80 se genera una reestructuración neoliberal en Chile, donde los trabajadores sociales se enfocan en la atención de la necesidad que se genera al responder hacia la inquietud de pobreza y el riesgo de convertirse en un instrumento de control, como anteriormente vimos para el golpe de Estado. Pero continuando, en 1983 surge la reorganización democrática y nuevos movimientos sociales que fueron guiados en torno a la lucha por la democracia, donde los profesionales participaron en organizaciones de derecho, trabajando con poblaciones marginadas, procesos de memoria y justicia, y esto impulsó una reflexión sobre la ética de los derechos humanos y el compromiso político del trabajo social. Sin embargo, recién en 1988 se efectúa un camino para el plebiscito que permitió el regreso de la democracia, empezando a emerger nuevas oportunidades para presentar el trabajo social en un contexto de derecho de ciudadanía y democracia. Cuarta etapa: retorno a la democracia de 1990 hasta la actualidad. En esta etapa, los profesionales centran sus esfuerzos en construir conocimientos que integren las experiencias de las etapas anteriores, permitiendo generar nuevos aprendizajes profesionales. El trabajo social vuelve a la búsqueda de aportes para la sociedad, buscando estar dentro de las ciencias sociales. Y vuelven a aparecer los procesos de participación. Creación de institucionalidades. En 1990 se crea el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, el cual es un programa de gobierno que tiene como objetivo principal contribuir a la superación de la pobreza y la vulnerabilidad social. En 1991 se crea el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, CERNAMEG, el cual busca promover la equidad de género y el desarrollo de políticas para la mujer. En 1993 se crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI. Su propósito es promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas. En el año 1994 se crea la nueva Escuela de Trabajo Social en la Universidad Católica del Maule. En 1995, la asistente social Adriana del Piano Puelma asume como ministra de Bienes Nacionales en el gobierno del presidente Eduardo Frei. En el año 2005, el Congreso de Chile promulgó la Ley 20.054, que modificó la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, estableciendo que los títulos de trabajador social o asistente social deben ser otorgados por universidades y requieren el grado de licenciado en trabajo social o asistente social respectivamente. En el año 2008 se crea el Magíster en Trabajo Social en la Universidad Católica del Maule. Este se centra en intervención social avanzada, metodologías participativas y desarrollo territorial. Por último, en el año 2020, el trabajo social enfrenta desafíos de intervención en contexto de COVID-19. Para concluir, el trabajo social se consolidó gracias a los aportes de sus precursores, quienes sentaron las bases de una profesión orientada a la justicia social, la intervención comunitaria y el bienestar de los más vulnerables. Sin embargo, el modelo tradicional, centrado en la adaptación individual y la asistencia, fue cuestionado en la década de 1960 y 1970 por su falta de visión crítica frente a las causas estructurales de la desigualdad. En este momento marcó un punto de inflexión que dio lugar a enfoques más transformadores y comprometidos con el cambio social, redefiniendo así el papel del trabajador social en contextos de lucha y reivindicación de derechos.